Bueno, vamos a hablar de la ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a la responsabilidad cuando, caso fortuito o fuerza mayor, se actúe con el conocimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en los que se puede disponer del mismo. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales, excepto en los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. La legítima defensa puede ser A. Objetiva. Tiene que haber agresión material real, externa, injusta porque no fue originada por mí, no la provoqué. Proporcionalidad. Debe ser proporcional. No hay proporcionalidad cuando se tiran piedras a una cuadra de distancia. Privilegiada. Cuando se rechaza a la persona que injustamente va a entrar a la casa o dormitorio y demás. Putativa. La agresión material real no existe, es algo que pienso y por eso actúo primero. Fue generada por el pensamiento de quien defiende. La agresión está en el intelecto. La ira. El intenso dolor son atenuantes de la pena, pero no eximentes de responsabilidad. La legítima defensa da lugar a la ausencia de la responsabilidad. Las ofendiculae, son los medios materiales o mecánicos se colocan para defender una propiedad. Ejemplo, la cerca o malla eléctrica. Deben ser anunciadas por avisos. La persona tiene una causal de ausencia de responsabilidad en ejercicio del derecho a la propiedad. Séptimo, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por la imprudencia, y que tenga el deber jurídico de afrontar. El estado de necesidad. La diferencia con la legítima defensa es que en esta última hay agresión, se da frente a personas, lo arremete una persona, un animal pone en peligro, entonces actúa en estado de necesidad. Luego en el estado de necesidad se actúa porque hay un peligro actual, inminente e inevitable. Actual. Ya empieza y no se ha terminado. Inminente e inevitable. Indudablemente el peligro va a llegar. No fue provocado por el agente. No se ha causado intencionalmente o por imprudencia que no tenga deber jurídico de afrontar. El estado de necesidad se puede dar frente a personas o cosas. Ejemplo, el caso de la tabla de carneades es un caso de estado de necesidad. Lo que hay es un peligro inminente que no lo produjo. Que se obre bajo insuperable coacción ajena. Que se obre impulsado por miedo insuperable. Existe un error de tipo y un error de prohibición. ¿Qué es el error de tipo? Actúo y obro sin tener conocimiento de los elementos del tipo penal, como del objeto material. Ejemplo, el caso del cazador que dispara al matorral pensando que es un campesino. Error de prohibición. El vigilante del banco que cree que el señor tiene debajo de la chaqueta un arma y mata a la persona, cuando en realidad tenía un taco de billar doblado. Este vigilante creyó que estaban dadas las circunstancias para matar al señor. Si el error fue vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitarán un tipo penal más benigno, responderá por la realización del sujeto de hecho privilegiado. Ejemplo, le causa la muerte al progenitor que se quejaba por la enfermedad terminal que tenía entonces, responde por la eutanasia, no por homicidio doloso agravado. Aunque actualmente hay una regulación en el 2016 sobre la eutanasia o el homicidio por piedad y sí es permitido y ya no es delito, pero es exclusivamente permitido por el médico tratante de la enfermedad cuando es una enfermedad terminal y tiene ciertos requisitos formales. Bueno, vamos a hablar sobre penal especial 1. Pres
Artículo 9 Código Penal. Hecho circunstancial. Hecho fáctico para saber si es delito debe cumplir con los presupuestos que son. El primero que es la conducta. Sin conducta no hay delito. Es la base. Las conductas son realizadas por personas no jurídicas. Eso hace recordar que las conductas delictivas son realizadas por humanos y pueden ser por acción, hace o realiza o por omisión. No hace lo que jurídicamente es obligado a realizar. Esta conducta debe tener tres presupuestos que son las modalidades del delito. Es preguntarse el porqué de la conducta y que corresponden al derrotero de la conducta y son dolo, culpa y preteritención. Debemos, debemos entender entonces que las formas de culpabilidad ya no van más, eso era el Código de 1980. Solamente hay delitos culposos o preteritencionales. En estas modalidades y la legislación lo consagra como tales. Luego, por vía de ejemplo, no hay hurto culposo, no hay genocidio culposo. Se configura el homicidio culposo o preteritencional porque el legislador lo consagró como tal. Características de la conducta. Para que sea delito debe cumplir tres requisitos o presupuestos. Delito de la conducta típicamente antijurídica y culpable. Típica, antijurídica y culpable. La ecuación típica es la señalación que consagra la ley. Ejemplo, el que matare a otro. Entonces, adecuación típica es mirar si la mencionada conducta se circunscribe a este tipo penal. Si cumple con los elementos señalados en el tipo penal, decimos que esa conducta es típica, lo que quiere decir que en la medida en que la conducta que señala el tipo penal en particular se ajuste no por el hecho simplemente es delito. Se debe saber además si esa conducta es antijurídica y culpable. Por ejemplo, el que le cause la muerte a otra persona no significa que sea homicidio. Hay que saber también si esa conducta de matar es antijurídica. Cuando se lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado y luego preguntar si hubo reproche o no, esta o no, que es la culpabilidad. Adecuación típica indirecta, que consiste en los dispositivos amplificadores del tipo penal que son la tentativa y la participación.